Lo que empieza mal termina mal. Hay gente buena e inteligente tomando malas decisiones todo el tiempo gracias a que basaron sus decisiones en datos inútiles, ya sea porque no eran los datos que debían tomarse en cuenta o porque siéndolo eran incorrectos. Cuando trabajas con tablas dinámicas, debes proporcionarle datos a través de un origen de datos. ¿Cuál es el mejor origen de datos? Pues es una buena pregunta porque depende de varios factores, entre ellos la cantidad de datos, el grado de actualización que necesitas, la relación con otros datos y así. No es lo mismo producir un informe que analiza 120,000 registros que tenemos en una hoja electrónica a tener que realizar una tabla dinámica desde un conjunto de datos de 5 millones de registros o más, compuesta de datos que se encuentran en 3 bases de datos diferentes, por ejemplo. Los principales orígenes de datos son 4: los rangos, las tablas, las conexiones a datos externos y el modelo de datos del libro. Primero están los rangos, que son los conjuntos de celdas. Son el origen menos recomendado de todos. Yo tengo en particular 2 razones principales para no usarlos como fuente de mis tablas dinámicas. La primera es que un rango no necesariamente implica un arreglo bidimensional de datos. Un rango puede ser un conjunto de celdas no contiguas, dispersas entre varias hojas, por ejemplo. La segunda razón es porque los rangos no evitan ni advierten cuando la información en las columnas no es homogénea. En una fila puede haber información de productos y en la siguiente puede haber información de empleados y el rango no se da cuenta de nada. El segundo origen de datos son las tablas. Las tablas son rangos de celdas con capacidades especiales para el manejo de datos. Son similares a los rangos, pero con la ventaja de que garantizan una distribución bidimensional de datos, que las columnas tienen un identificador único y que advierten cuando la información en las columnas no es homogénea. Tanto el rango como la tabla tienen sus ventajas, pues al estar visibles en las hojas electrónicas del libro, la edición de los datos está permitida y es bastante sencilla de hacer. Por otro lado, pues tiene la limitación de permitir máximo 1.048.576 registros, que son el máximo número de filas permitido por una hoja de Excel. El siguiente origen de datos es la conexión de datos externos. Este origen es muy simple. Se utilizan sockets de comunicación con archivos y bases de datos externos. A través de la conexión se importan los datos o se establece un vínculo con los datos de origen y ya está. En este tipo de origen los datos se consumen tal y como están, desde donde están, y no hay posibilidad de realizar transformación alguna. La única forma de operar alguna transformación o mejora los datos pues sería importar los datos, colocarlos en una tabla dentro de una hoja y ahí modificarlos. La cosa comienza a ponerse seria con el siguiente origen de datos, que es el modelo de datos del libro. El modelo de datos del libro extiende los beneficios de la conexión a datos externos, pues no solo se conecta a la fuente, sino que almacena información de metadatos de tal manera que se sepa la estructura de los datos que se recuperan, así como las relaciones con otras fuentes de datos diferentes. La ventaja del modelo de datos del libro es que los datos recuperados son considerados consultas de Power Query y pueden aplicarse transformaciones avanzadas sobre los datos sin afectar de ninguna manera los datos originales. El modelo de datos del libro además puede modelarse usando Power Pivot y DAX, desde donde es posible integrar múltiples fuentes en una base de datos relacional virtualizada. Como el modelo de datos del libro se basa en un esquema de conexión, es posible manejar grandes cantidades de registros, incluso más allá de los permitidos por una hoja electrónica, como podría ser una base de datos de millones de registros. En resumen, las tablas dinámicas consumen datos desde diferentes orígenes. Si queremos poder editar los datos que estamos analizando y el volumen no es mayor a la capacidad permitida por una hoja, te recomiendo que uses las tablas de Excel. Si los datos no están en el mismo archivo en donde va a estar la tabla dinámica y si no necesitan ser editados, están bien integrados y no requieren transformaciones, sugiero como origen la conexión a datos externos. Por otro lado, si los datos no están en el mismo libro de Excel donde está la tabla dinámica y si los datos no necesitan ser editados, pero sí transformados o manipulados de alguna manera, o si se necesita integrar en un único modelo los datos de información de diferentes fuentes, sugiero como origen el modelo de datos del libro a través de conexiones.